Bien, buenas tardes a todos. Un día más, ya casi con la primavera llamando a la puerta, y un día más para hablar de temas relativos a las empresas de servicios públicos en este ciclo que iniciamos allá por el principio del mes y que, si todo va bien, pues nos llevará hasta mitad de mayo aproximadamente, ¿no? Hoy día vamos a hablar vamos a entrar en un nuevo ámbito dentro de las empresas de servicios públicos, como es el ámbito del personal, las relaciones laborales y el régimen jurídico del personal en las empresas de servicios públicos. Ahí teníamos un guión, pero que hoy verán ustedes que el guión va a ser bastante más extenso de lo que aparece aquí, porque los ponentes que traemos son los ponentes de primerísima fila y que creo que van a ser bastante ilustrativos, y ahora iré un momento con ellos. Como siempre, hacerles referencia a que estamos dentro del ciclo de seminarios de la Escuela de Servicios Públicos, estamos en la sesión quinta, pero sí quiero comentarles, porque en las personas que están inscritas en este seminario de hoy, hay muchos de ustedes que participan de todo el ciclo completo. Entonces yo quería hoy avisarles de un ligero cambio que hemos hecho, porque hemos visto que la siguiente sesión, la que va a tener lugar el día 8 de abril, la sesión sexta, sobre financiación de empresas de servicios públicos, en esa sesión vamos a tocar, digamos, lo que es el proceso de financiación puramente dicho, es decir, las oportunidades financieras que tiene una empresa de servicios públicos, cómo puede financiarse y qué opciones hay en el mercado para acometer necesidades de inversión. Y eso lo vamos a tratar pues con alguien del sector financiero, con un director financiero de una empresa de servicios públicos y posiblemente, digo posiblemente porque está pendiente de concretar, por eso no anunciamos hoy todavía el cartel, con algún responsable político que en el fondo es el que tiene que promover esas inversiones. La siguiente sesión será una sesión que no aparece físicamente en este ciclo, pero que hablaremos del entorno económico-financiero de las empresas de servicios públicos. Si ustedes me permiten, aquí lo tienen ustedes un poco más detallado. El día 8 de abril vamos a hablar de la financiación de las empresas de servicios públicos. El día 15 de abril, y todo esto se lo anunciaremos con antelación suficiente, le mandaremos este programa detallado, vamos a hablar del entorno económico-financiero en las empresas de servicios públicos, es decir, el control económico, financiero y presupuestario, las auditorías y los órganos de control financieros con el ente matriz. Y al jueves siguiente hablaremos de las tasas, tarifas, precios privados, prestaciones patrimoniales de carácter público. Es decir, dos seminarios que teníamos los hemos desglosado en tres, porque creemos que de esa forma tocamos mejor todos estos temas. Evidentemente, como se habrán ustedes dado cuenta, la semana que viene, por ser Semana Santa, no vamos a tener sesión en la escuela, con lo cual ya la siguiente vez que nos veamos será el día 8 de abril con el seminario sobre la financiación de las empresas de servicios públicos. Y ya sin más me voy a ir a presentarles a los ponentes de esta tarde. Hoy nos acompañan dos personas vinculadas al mundo del letrado, vinculados al mundo de los recursos humanos. En un caso, el caso de Alfonso Martínez Escribano, es un viejo conocido de la Escuela de Servicios Públicos. Alfonso, actualmente letrado en ejercicio y socio del despacho Martínez Escribano, pero Alfonso ha sido magistrado de lo laboral en Sevilla y letrado del Tribunal Constitucional durante bastante tiempo, y habitualmente siempre ha desarrollado la parte laboral en nuestra escuela. Y hoy tenemos la suerte de incorporar a un nuevo letrado, a Joaquín Gallardo. Joaquín en la actualidad ocupa el cargo de secretario del Consejo de Administración y director de Asesoría Jurídica en una empresa perteneciente a la SEPI, a la empresa ENSA, Equipos Nucleares Sociedad Anónima. De la rama de Joaquín depende todo el tema de recursos humanos en una importante empresa de la SEPI, una empresa de servicios públicos, como no en este caso en el ámbito local, pero que al fin y al cabo la problemática es muy parecida. Y hoy, desde su retiro en Cantabria, porque está en Cantabria, una zona preciosa que me he enseñado antes de que nos conectáramos, pues debuta, y te agradezco, Joaquín, tu presencia con la escuela
para hablar del tema que es uno de tus temas en tu día a día, que es las relaciones de personal. Ellos han preparado los dos una presentación. Se la hemos mandado, la de Joaquín hace un momento y la de Alfonso hace un momento un poquito más largo, o sea, esta mañana, pero la tienen ya ustedes en sus correos. Si alguno ha dado tiempo de imprimirla con la antelación, pues fantástico, pero si no, que sepan ustedes que la tienen en su correo. Y evidentemente, como todas las sesiones anteriores, nuestras sesiones se subirán a la página web para poder verla con más detalle. Ya sin más, son las 4:20. Joaquín, de nuevo, gracias por estar con nosotros, así que adelante con tu intervención. Muchas gracias, Jesús. Es un placer para mí estar en la escuela y bueno, y sin más voy a compartir la presentación para que podáis ir viéndola. Joaquín, como saben los participantes, pueden ir formulando sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas o del propio chat de la plataforma. Y si alguien tiene interés en participar de palabra, por favor que utilice la herramienta levantar la mano y le daremos la palabra mediante un mecanismo que podemos hacerlo aquí internamente dentro de la plataforma. ¿De acuerdo? Así que gracias, Joaquín. Adelante. Perfecto. Bueno, pues creo que ya lo estáis viendo todos en pantalla. En el día de hoy, bueno, pues hablaré de la política de personal, las limitaciones presupuestarias contra la capacidad negociadora de las empresas de servicios públicos, la selección de personal, el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad y las sesiones ilegales y la condición de indefinido no fijo en las empresas públicas. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues empezamos por el carácter híbrido de las empresas públicas. Este carácter híbrido con el que el legislador ha dotado a las empresas públicas aparece claramente en el artículo 113 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, que ya nos dice que las sociedades mercantiles estatales se regirán por lo dispuesto en esta ley, en la Ley de Patrimonio del Estado y en el ordenamiento jurídico privado. Pero junto a ello establece una serie de excepciones, como en lo que aquí nos interesa en materia de personal y en materia presupuestaria, en las que se regirá por el ordenamiento, se regirá por la legislación específica. Claro, esta dualidad de regímenes jurídicos hace que en determinadas ocasiones no siempre sea fácil compaginar uno y otro ordenamiento. Existen determinadas prescripciones del ordenamiento laboral que al menos son incompatibles con otras prescripciones del ordenamiento principalmente presupuestario. Y es eso lo que provoca una serie de incidencias que a veces dificultan bastante la capacidad negociadora de las empresas públicas. En este sentido debemos tener en cuenta además que las empresas públicas en todo lo relativo a personal se encuentran sujetos a la jurisdicción social, la jurisdicción laboral. Una jurisdicción para la que todavía hoy día, en ocasiones, la normativa presupuestaria le resulta extraña. Y como veremos a continuación, ha habido importantes evoluciones jurisprudenciales en este tema. Comenzando por el ordenamiento laboral, la capacidad negociadora la negociación colectiva, aparece regulada, en el artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce la eficacia y el poder de la negociación colectiva, tanto para la determinación individual de las condiciones de trabajo como para la determinación colectiva. Y en lo relativo a los empleados públicos específicamente, encontramos el artículo 31 del Estatuto Básico del Empleado Público. Esto debe ser compaginado con dos circunstancias propias de las empresas públicas. Por un lado, la tradición y el arraigo de la acción social en la empresa pública. La empresa pública es una empresa en la que la parte social, la parte sindical, ha tenido y tiene una gran importancia. Forma parte de la vida normal de la sociedad. Los sindicatos intervienen todos los días en la actividad de la empresa y la relación dirección de la empresa con los sindicatos es constante y debe ser además fluida, pues en el momento en que se pone alguna traba o decae esa fluidez, realmente supone para el gestor un grave problema. Además, debemos tener en cuenta que en la mayoría de las empresas públicas los sindicatos más representativos forman parte del máximo órgano de administración de la sociedad. Por ejemplo, en el caso de nuestra empresa, de ENSA,
tenemos 2 representantes de los sindicatos más representativos en el Consejo de Administración de la entidad, lo que ya nos dice que intervienen desde el nivel más alto al nivel más bajo de la entidad. Y la otra circunstancia que tenemos que tener en cuenta es la concepción que los trabajadores, que la plantilla de la empresa tiene de la propia empresa pública. ¿Por qué? Porque como nos ocurre a todos en la vida, tendemos a quedarnos con lo que más nos conviene de cada cosa. Y en el caso de las empresas públicas, pues se tiende bastante a apreciar la estabilidad en el empleo que da el ser empleado público, pero también la flexibilidad en lo que a condiciones, salarios, promociones, etcétera, implicaba la empresa pública. ¿Qué ha ocurrido? Que desde 2012, como veremos a continuación, que desde 2012 se ha iniciado un proceso, ha existido todo un conjunto de normas presupuestarias que han limitado muchísimo la capacidad negociadora de la administración. Y los trabajadores, en su mayoría, que llevan más años en la empresa, ese cambio de mentalidad de pasar de una empresa más parecida a la empresa privada en ese sentido que a una administración les cuesta mucho, con lo cual es necesario una tarea pedagógica pues bastante importante. En ese sentido, como ejemplo, no son raros los casos en los que los trabajadores pues acuden a recursos humanos para pedirnos, bueno, desde incrementos salariales, promociones, condiciones individuales de trabajo, es decir, vienen a negociar con la empresa. Y hay que transmitirles que la capacidad de negociación, como veremos a continuación, está muy limitada. No es que la empresa no quiera, es que realmente no puede. Y siguiendo en esta materia, o continuando, pasamos al ordenamiento administrativo. Principalmente se trata de normas presupuestarias. Como hemos dicho, desde 2012 se inicia un proceso en el que se constriñe la capacidad negociadora de la Administración. En la actualidad nos encontramos con la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2021. Bueno, pues esta norma tiene dos preceptos fundamentales. El artículo 32, que es muy claro, la determinación o modificación de condiciones retributivas requiere previo informe de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas. Y además serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin este informe o contra lo establecido en estos informes. Y por si no nos hubiera quedado claro la dicción del artículo 32, que es bastante clara, el artículo 34 nos vuelve a decir: todos los acuerdos, convenios, pactos o cualquiera otros instrumentos de desarrollo o de cumplimiento de los mismos requerirán el informe previo y favorable, esta vez de la Secretaría General de Secretaría de Estado, de Presupuestos y Gastos, siendo nulos de pleno derecho todos los que se acuerden contra lo dispuesto sin estos informes o contra lo dispuesto en ellos. Por tanto, se trata de normas verdaderamente imperativas. Si acudimos a su ámbito de aplicación, si acudimos a su ámbito, vemos que es un ámbito muy amplio. Habla de todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos, ya sean de desarrollo o de cumplimiento, y la determinación o modificación de condiciones retributivas o de aquellas materias que afecten a los capítulos de gastos de personal de los presupuestos. Además, se mantiene aquí una interpretación amplia, es decir, ¿qué debe entenderse que afecta a aquellos capítulos de gastos de personal incluidos en los presupuestos? Pues no solamente a aquellos que los afecte de forma directa e inmediata, sino también a aquellos que no afectándolo de forma directa o inmediata, sin embargo, sí tenga una trascendencia, una eficacia transversal sobre estos gastos de personal. Por ejemplo, en estos últimos años, con ocasión del confinamiento, el Gobierno de la Nación estableció determinadas normas sobre el permiso retribuido recuperable. Y recordaréis que en ese permiso se instaba a las empresas y a la representación sindical de los trabajadores a llegar a acuerdos específicos sobre la distribución, la recuperación de las horas, etcétera. Pues bien, estos acuerdos, aun cuando no comportan una afectación directa e inmediata de gastos de personal, sin embargo, al sí producirlos de forma indirecta, en tanto que la jornada anual no se cumple, pero la empresa va a seguir abonando el mismo salario por la prestación de servicio, pues se consideró que había que dar traslado a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
En cuanto a los requisitos de estos preceptos, como hemos visto, el requisito es dual. Se requiere informe favorable de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas y también de la Secretaría de Estado de Presupuesto y Gastos. La verdad es que parece un requisito duplicado. La verdad es que yo no llego a entender muy bien el por qué se ha optado por establecer este doble requisito. Pero bueno, la realidad es que es el requisito que se ha impuesto y es el que hay que cumplir. Y en cuanto a las consecuencias, bueno, pues la consecuencia es la nulidad radical, lo dice claramente el precepto. Es una nulidad de pleno derecho y cuya eficacia es ex tunc, es decir, el acuerdo, pacto, instrumento, etcétera, se entenderá por no celebrado y no habrá producido efectos nunca. Y además, y aquí es lo importante para los gestores, es que se prevé la exigencia de la responsabilidad correspondiente. Es decir, si has llegado a un acuerdo, has firmado algún acuerdo, convenio, pacto u otro instrumento sin estos informes favorables y como consecuencia has provocado una disminución, una salida de cantidades del tesoro público, pues evidentemente dará lugar al ejercicio de acciones correspondientes, bien sea de alcance, desviación, etcétera, etcétera, etcétera. Por si no fuera poco, con estas normas, que bueno, que ya son bastante claras y terminantes, además se han dictado una serie de pautas interpretativas. Hay un acuerdo del 17 de julio de 2017 de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se establecen las pautas de la negociación colectiva de las empresas públicas para el año 2017. Posteriormente han sido prorrogadas en el 2018, 2019 y 2020 y en este mismo año también ha existido un acuerdo para establecer unas pautas parciales a fin de adaptarla al Real Decreto Ley 2/2020 de 21 de enero. ¿Cuáles son estas pautas? Pues de forma muy breve. Se da preferencia a la negociación colectiva en el ámbito de la empresa frente a la negociación colectiva de ámbito superior o de ámbito sectorial. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque considera el Ejecutivo, en este caso, que es mejor una negociación más adaptada a las circunstancias concretas y determinadas de la empresa que una de mayor rango. En materia de retribuciones, bueno, aquí existe una norma muy clara que es la prohibición absoluta de cualquier incremento o cualquier variación no contemplada por las leyes de presupuestos generales del Estado de los años correspondientes. Se prevé también el establecimiento de unas tablas salariales que se aproximen a las del sector de actividad, si bien esto es difícil en muchas ocasiones de cumplir, porque la mayoría de los convenios colectivos son anteriores o derivan de convenios anteriores en los que ya aparecían las tablas salariales, con lo cual normalmente se va a tender a actualizar esas tablas salariales y no a establecer una nueva analizando la del sector de actividad correspondiente. Y finalmente, en lo que a retribuciones se refiere, la primacía de los conceptos de los complementos variables ligados al desarrollo del trabajo, como por ejemplo las primas de obra, las primas de accidentabilidad, las primas de turno, etcétera, eliminando los de carácter fijo, como por ejemplo la antigüedad. Esto es un foco de problema realmente para el negociador con los sindicatos, porque la realidad es que la mayoría de las empresas públicas, y en realidad como las administraciones, tienen sus complementos de antigüedad. Aquellas que no lo establecen, como por ejemplo es el caso de ENSA, que no tiene un complemento de antigüedad, a la hora de negociar siempre es recurrente el que se implante un complemento de antigüedad y para ello la parte social pues toma de referencia los convenios de las restantes empresas, por ejemplo, en este caso del grupo SEPI, y la verdad es que atacan bastante con ese tema y es un tema que resulta bastante discutido, pero con la dicción de las pautas interpretativas la verdad es que resulta muy difícil el establecimiento hoy día de cualquier tipo de complemento de antigüedad. En cuanto a la vigencia, bueno, en la vigencia se prevén o se da preferencia a periodos largos de vigencia con cláusulas de denuncia automática y la no ultraactividad de los convenios. ¿Por qué? Pues fundamentalmente entiendo que si existe cualquier novedad legislativa, pues con el objeto de que convenios que vienen de anteriores, que a lo mejor no contemplan, bueno, pues estas completas cláusulas o se oponen a ellas en algún punto, pues que no sigan en vigor sine die. En cuanto a la jornada, selección, clasificación profesional y movilidad funcional,
las pautas lo establecen muy fácil o lo ponen más fácil de lo que parece. Sistemas flexibles en los procesos selectivos y en general para poder adaptar las circunstancias de cada momento de la empresa a la negociación colectiva. Definiciones amplias como en materia de descripción de puestos de trabajo o categorías